Bienvenidos al canal para adolescentes. Para hoy te he preparado el tema lenguaje adolescente. Quizás una de las grandes virtudes que le puede llegar a suceder a un adolescente es el hablar coherentemente. Cuando los y las adolescentes alcanzan un grado de hablar coherentemente, alcanzan niveles de interacción increíbles. Hablo del saber convivir entre sus iguales, entre los mayores, entre su familia, entre los adultos, entre la sociedad en general. Porque aquellos que establecen un contacto de comunicación verbal adecuado y coherente alcanzan una seguridad tanto inteligente como emocional. Estoy hablando que en el momento en que tú te atreves a desarrollar estas habilidades lingüísticas de saberte comunicar adecuadamente con otros, adquieres un peldaño de madurez emocional increíble. Y al decir increíble, no solo lo estoy hablando al azar, lo estoy hablando porque cuando uno llega a tener contacto con un o una adolescente, es fabuloso cuando se escucha un lenguaje coherente, acertado, maduro, pero sobre todo seguro y confiado. Entonces uno se da cuenta de cuán maravillosa virtud posee ese adolescente. Por lo que incentivarte no solo se trata de motivarte, se trata de que te arriesgues a desarrollar un lenguaje adolescente acorde a tus capacidades. Y tus capacidades no solo son verbales, tus capacidades son cognitivas, son intelectuales y emocionales, como también corporales. Pero cuando hablo de lenguaje adolescente, hablo de enfocarte exclusivamente en el aspecto verbal. Y el aspecto verbal, para que sea un lenguaje coherente, requiere de una tremenda inteligencia, de un tremendo esfuerzo por analizar qué dices, cómo lo dices, con qué coherencia va cada palabra, cómo te expresas con otros, cómo te esfuerzas para ser diferente al hablar o para hablar adecuadamente. Eso es lo importante de echar a andar la iniciativa para lograr un lenguaje coherente. Es muy común que al lenguaje adolescente poca importancia se le preste, porque cuando escuchamos a los adolescentes hablar entre adolescentes, su lenguaje es tan común que es aceptado e incluso llega a tal nivel que se retan. Entre mayor lenguaje se emplee, de tipo de identificación, lenguaje que muchas veces retan a otros o que es válido entre ustedes como adolescentes, pues está bien y es fabuloso que lo empoderes, lo desarrolles y lo madures. Así sean palabras adecuadas, palabrotas, palabras incoherentes, es su lenguaje como jóvenes y entre ustedes es aceptado y eso es lo importante. Pero este lenguaje entre iguales muchas veces hace cortocircuito de tu lenguaje como adolescente con un lenguaje adulto. Y entonces ahí es a donde está el problema, porque no te vas a quedar de por vida viviendo con un lenguaje adolescente. En algún momento entras en comunicación con un lenguaje adulto o con un lenguaje infantil. Y entonces, si supongamos que te encuentras con un lenguaje infantil, pues será muy fácil. Usarás solo lo mínimo, lo indispensable, lo básico, y hasta te fastidiará y te enojará y dirás, ay, ya no quiero hablar, es muy niño, no me entiende, no me comprende. Es válido. Pero cuando tu lenguaje entra en contacto con un lenguaje adulto y entonces repliegas tu lenguaje, lo inhibes, lo escondes o por el contrario lo sacas, lo enfrentas, lo pones de manifiesto para minimizar a la parte adulta, aquí es a donde el lenguaje cobra una verdadera autodestrucción, no para la parte que te está escuchando, para ti. Porque tú como adolescente solo manifiestas la falta de madurez para poseer un lenguaje idóneo que te dé una solvencia cognitiva, una solvencia emocional, no un referente agresivo o un referente analfabeto, no, que te dé un referente de que sabes hablar
con un adulto, como con un niño, como con tus iguales. De eso se trata cuando digo lenguaje adolescente, es esforzarte por desarrollar capacidades para hablar, tanto con un adulto como con un niño, como con tus iguales. De ahí que esforzarte y echar a andar tus capacidades a manera de que vayas adquiriendo mayores habilidades de un lenguaje maduro, coherente, y no caes en la inhibición, mucho menos caes en el mutismo de quedarte callado o callada, o de huir, o de no querer hablar. Estamos hablando que estás gestando una personalidad integral e identificada contigo, pero no fragmentas tu personalidad. Estás siendo tú, porque en el momento en que te dispusiste a desarrollar habilidades en tu lenguaje, estás dispuesto a entrar en contacto con todos. Soy Consuelo y aprecio sinceramente que hayas llegado hasta este canal. Retorno en breve.